Por tema, mil disculpas, señores y señoras asambleístas, por respeto a los siguientes ponentes que ya nos han estado esperando, no podemos continuar dando la palabra, pero habrá el espacio para seguir dialogando con el doctor Carlos Pontón, a quien doy las gracias por aclarecer todo este tema que tiene relacionado a derecho tributario y sistema del SRI. Vamos a dar paso al doctor Alfonso Salgado Pasquel, quien nos va a abordar el tema de derecho constitucional y penal. El doctor Salgado es abogado, doctor en jurisprudencia y ciencias sociales, magíster de Derecho Constitucional y Penal, catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Guayaquil. Bienvenido, doctor Alfonso Salgado, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días. Una pequeña rectificación, mi apellido es Zambrano con Z, la doctora Vilma Salgado es con S. ¿Cómo está, doctora? Un saludo afectuoso a quienes conforman esta mesa de trabajo, no solo por el protocolo, pero agradezco sinceramente la posibilidad de poder ser escuchado y creo que es importante para poner las cosas en el contexto que corresponde. En el año 1994, una de mis publicaciones, en realidad yo llevo más de 50 libros entre Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, pero para aquella época publico un trabajo sobre cárcel y drogas. Por primera ocasión se hace el abordaje del tema del lavado de activos, que estaba referido a los paraísos fiscales para ocultar dinero que provenía del crimen organizado relacionado con las drogas. Luego hay otras publicaciones mías, una en el año 2020 en Ecuador sobre lavado de activos, y hago un abordaje en el estudio introductorio a los paraísos fiscales y cuentas offshore. Y también tengo una publicación sobre el mismo tema en Chile, de manera que sí me es familiar hablar sobre el tema en los paraísos fiscales. Y para poner las cosas en la dimensión que corresponde, la primera interrogante es ¿por qué alguien decide llevar sus recursos, sus propiedades, sus bienes a un paraíso fiscal? En algún momento se decía que era para ocultar dinero que provenía de actividades ilícitas, no solo el tráfico de armas, tráfico de drogas, puede ser una evasión tributaria también, los recursos que se depredaban de los distintos países. Y antiguamente se pensaba que la gran lavandería era Suiza, pero desde el año 92 trabajaba con el profesor Raúl Zaffaroni, hoy que está en la Corte Interamericana, y con Raúl intercambiábamos ideas y me decía para el 92 que Japón y Alemania eran grandes lavanderías, aunque no son consideradas paraísos fiscales. Eso hay que tenerlo bien claro, porque muchos recursos son sustraídos de países pobres como la India, y a dónde esos dineros van a blanqueados. Y Ciro Blanco Cordero habla bien de lavado de dinero más que de activos. ¿A dónde son blanqueados? En los bancos ingleses, los bancos del Reino Unido. Hay grandes corporaciones de abogados que les dan asesoría para llevar esos recursos. Y a nadie se le ocurre pensar que el Reino Unido sea un paraíso fiscal. No, pero se lava mucho dinero. Entonces hay que tener presente el tema porque hasta donde yo sé, y hago un trabajo con un grupo en una especie de trabajo conjunto con economistas y abogados, hasta Nieto, Fernando Llávar, AFCE. Estamos ahora trabajando con área de información por reformas legales, por el tema tributario, la capacitación, asesoría, consultoría, eventualmente tenemos la representación de litigar también. Entonces, conversamos sobre este tema y a ver, yo quiero hacer algunos señalamientos. Y dije, ¿por qué alguien lleva sus recursos? Alguien puede ser porque provienen de actos ilícitos y quiere ocultar el origen. Sí, es una realidad. Pero asumamos que alguien no ha cometido delito, que paga impuestos en su país y un día decide constituir un fideicomiso que en el fondo es un contrato en un paraíso fiscal. ¿Por qué lo hace? Yo diría por lo menos por tres razones. La primera, porque en un paraíso fiscal probablemente va a pagar menos impuestos que los que pagaría en su país de origen.
En segundo lugar, por la reserva o confidencialidad que va a tener la constitución del fideicomiso. Otra situación también importante es que no confíe en su país, porque mañana podría haber un cambio de régimen que vaya en la línea, por ejemplo, de tratar de confiscar bienes, aunque tengan origen lícito, pero porque es una política de Estado. En un momento dado, la confiscación de bienes, como ocurre o ocurrió con algunos regímenes. Eso también puede motivar a alguien que diga, prefiero, y hace un momento escuchaba con detenimiento, claro, decía alguno de los asambleístas, alguien puede hacerlo ¿para qué? Para poner a buen recaudo los activos. ¿Ya? Entonces, en este caso último, la decisión es absolutamente legítima. No voy a entrar en el campo de la controversia, porque alguien puede decir, pero ahora que en el caso del presidente Lasso, ahora que usted está en el poder, asumamos que usted constituyó los fideicomisos para asegurar a su familia porque no confiaba en el país, porque tenía miedo de que sus bienes sean tomados, aunque tiene una importante inversión aquí, que es el Banco Guayaquil, donde según las cuentas que aparecen ahora, ha tributado alrededor de 500 millones de dólares, una fortuna. Y alguien se ha puesto a pensar cuánto ha ganado el Banco de Guayaquil para tributar 500 millones de dólares. Nosotros conversamos en nuestro grupo de trabajo y Alan me dice que él es economista y experto tributarista, me dice, eso es el 25%, o sea, lo cual significa que en legítima ley ha ganado un 75% más, o sea, hubo una ganancia de 2.000 millones de dólares, pagó 500 y 1.500, pues, tiene derecho a ese pleno disfrute. Entonces, ¿por qué no lo regresa? A eso habría que preguntarle al presidente Lasso. Pero yo pienso que aquí falta la objetividad de algo muy importante. Primero, no se conoce el contenido del fideicomiso. Hasta lo que yo he podido revisar, en el SRI no conta Dakota como un paraíso fiscal, pero bien se dijo, podría ser que allí existan constituidos un holding de empresas o un fideicomiso, que no necesariamente, no está en la lista, pero las listas pueden ser no arbitrarias, pero sometidas al arbitrio de cada país. Aquí es el SRI. Yo recuerdo cuando revisaba temas de Fabio Castillo, un gran investigador colombiano en el tema de los capitales del narcotráfico, había 70 paraísos fiscales por lo menos en Aruba, Martinica, Curazao, Islas Vírgenes y un montón de paraísos que provenían de Holanda, del Reino Unido, en islas. ¿Ya? Entonces, esa lista puede estar sometida hoy al arbitrio del SRI, que de paso, hay que admitir, el SRI tiene no una buena, una formidable base de datos. Formidable base de datos. De manera que no creo que en el país haya un órgano más capacitado que el SRI para detectar una eventual evasión tributaria. Esto de que un técnico del Consejo de la Judicatura no me termina de convencer. Al SRI, ese es otro tema, habría que transparentar las cuentas. ¿Por qué? Un primer momento es conocer el contenido del fideicomiso. Si no, estamos especulando. Porque si se conoce el contenido, podría ser que el presidente Lasso decida él entregar toda la información del fideicomiso. O puede ser que él diga, yo tengo mis cuentas claras y yo le digo al fideicomitente, a la fiducia, entregue toda la información que quiere la Asamblea de Ecuador. Puede ser, está en su derecho. Tema importante en la línea de porque no se sabe con qué bienes se constituyó el fideicomiso. Entonces, pregunta interesante. Hay que investigar si el presidente Lasso, si él o su fideicomisario, su hijo y esposa, reciben los beneficios del fideicomiso. ¿Quién los recibe? Si no estamos especulando. Ahora, si se constituyó el fideicomiso, como efectivamente él reconoce, incluso uno dice, tiene las siglas de él, GLM. La pregunta es, ¿se constituyó con bienes y activos que estaban en Ecuador o estaban afuera? Porque si se trata de bienes que estaban en el exterior, él era libre de hacer con su bienes, regalarlos, venderlos, constituir un fideicomiso.
¿Dónde se tributa por los beneficios económicos que genera el fideicomiso? Porque yo escuché también decir, no, también tendría que tributar en Ecuador. Pero generalmente, ¿por qué se busca un paraíso? Primero, porque se tributa menos. Y en segundo lugar, ¿por qué? Habría que examinar hasta dónde puede ser constitucional la exigencia de una doble tributación, porque puede decir, yo tributo, por ejemplo, en Dakota, si allí está un fideicomiso, o no sé si en Panamá, donde está el otro. Yo pago impuestos allí, porque allí se genera la fuente. ¿Por qué me van a obligar a que yo venga a pagar impuestos al Ecuador? Es un tema que puede ser discutido. Y eso sí podría decirlo el SRI. ¿Está o no está obligado? Pero una vez que se tenga con certidumbre y claridad la información que estoy sugiriendo que se busque. Otra inquietud, el presidente Lazo, ¿él recibe o no parte de los beneficios económicos que produce o que genera el fideicomiso? Porque pues si yo no recibo nada, puede ser, por eso es importantísimo conocer el fideicomiso, si no, no sabemos quiénes son los beneficiarios, qué bienes se aportaron, ni la forma en que es manejado. Ahora, sí es interesante, claro, cuando aporta los bienes, si lo hizo bajo la figura de una donación, porque aquí sí es la idea, si eran bienes que estaban en Ecuador, tiene que pagar aquí por la donación. Pero ¿qué pasa si eran bienes que estaban en Panamá o en Estados Unidos? Tiene que pagar por impuestos a la donación en el país donde se produce por la donación, no en Ecuador, si los bienes no están en Ecuador. Si pagó impuestos por esa donación, habría que ver, pues, decir, sí, yo pagué en tal lugar. Y una gran pregunta, porque yo también lo escuché decir, cuando le hacen el interrogante, le plantean, ¿dónde están los bienes? Se sonrió y dijo, parte aquí y parte allá. Nada más. Pero es importante preguntar, saber y confirmar. Los bienes que fueron aportados al fideicomiso, ¿quién es propietario de los bienes? ¿Él mismo sigue siendo el propietario o no? Porque eso no lo sabemos. Pero aquí viene el tema. Cuando ha hecho las declaraciones juramentadas, ¿esta información la ha proporcionado o no? Ahora, escuché decir algo hace un momento que la Fiscalía, ¿por qué no investigaba? Porque en este tema no son funciones propias de la Fiscalía, pues el SRI. La Fiscalía puede sí investigar. ¿Cuándo? Cuando alguien haga una denuncia, pues, o espera que el SRI concluya su investigación. ¿Por qué es interesante el tema del SRI? Porque eso podría determinar si hay eventualmente o no una evasión tributaria. Y yo, con este grupo de amigos que trabajamos en esta unidad de asesoría y consultoría, es importante, uno, allí no aparece Dakota como paraíso fiscal. Ahora, el SRI, ¿qué tiene? Tiene la información patrimonial, la declaración patrimonial de los obligados a presentarla conforme al artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Pero el SRI tiene la mejor base de datos que hay en el Ecuador. Además, hoy tiene el FDI la información internacional que proviene de más de 155 países sobre los activos financieros de ecuatorianos en el exterior. Esa información la tiene el FDI, el SRI. ¿Quién se la envía? El Common Reporting Standard, CRS de la OCDE. O sea, allí hay la información de más de 155 países donde los ecuatorianos tienen inversiones en el exterior. De esto podría surgir si ha habido o no una defraudación tributaria. Dos, si cuando declaró ocultó o no datos, porque si ocultó datos, eso es perjurio, que es el falsamiento de la verdad a sabiendas. Si ocultó datos y mintió y puso bienes a nombre de terceros, no habiéndolo declarado, y esos terceros no hay cómo justificar cómo los tienen, puede surgir la figura del testaferrismo. Pero, sin duda, es fundamental lo que el SRI pueda aportar. ¿Por qué? Porque el SRI debe tener todas las declaraciones patrimoniales presentadas, en este caso por el ciudadano Guillermo Lazo, desde el año 2008. Si no ha encontrado nada, primero, si encuentra algo, ¿qué tiene que hacer?
elevar la señal de alerta. Y esto de que esté relacionado con el presidente Lasso, puede ser ahora porque es presidente, y antes, si apenas es 3 meses, pues, presidente del Ecuador. Y todos estos años que han pasado, desde el 2008 hasta el 2021, 13 años. El SRI tiene toda la información financiera de Guillermo Lasso, por supuesto, y no ha presentado ninguna alerta. Por eso hay que ser muy objetivo en el análisis. ¿Qué pasa si también la Contraloría recibe las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos? No sé si hace control y análisis de los mismos. La UAFE, cuando recibe alguna alerta, va a investigar, la unidad de análisis financiero. Pero el SRI sigue siendo la clave. ¿Por qué? Porque si una persona en una declaración juramentada tiene un patrimonio A, en la declaración juramentada posterior, esa persona tiene un patrimonio A-1. En una declaración posterior tiene A-2, en otra A-3. Bueno, ¿cómo así disminuye su patrimonio? ¿Qué hizo? Perdió, no, yo he transferido. Entonces, si tiene la información el FBI, el SRI, para objetivamente determinar si no ha habido una defraudación tributaria. Lo contrario, son declaraciones juramentadas y debemos presumir, ustedes con más razón que hacen la Asamblea. Yo soy muy partidario de la constituyente Montecristi y esa gigante constitución. Yo creo mucho en el garantismo. Y una de las principales situaciones de garantismo es que allí se habla del estado de inocencia de todas las personas, por supuesto. Sino, como dice Ferrayoli, las constituciones se convierten en constituciones de papel, llenas de garantías que no se cumplen. Yo pienso que hay que partir de esa idea y pedir la información. He escuchado que hay la idea de que pudiesen viajar los asambleístas. No es malo el turismo, pero ¿a qué van a viajar? ¿Con quién se van a entrevistar? Yo creo que debiera ser canalizada la investigación vía SRI. Ahora, habría que ver si él recibe o no dividendos de los beneficios de ese encargo fiduciario, el fideicomiso, porque alguien puede constituir un fideicomiso también con fines hereditarios. El día que se muera, los fideicomisarios, que son los beneficiarios, van a asumir el control. Sí, pero hay una inquietud. Si ese fuese el caso, y hoy, ¿quién tiene el control? De pronto alguien va a decir, señor, el fiduciario, el que administra. ¿Y los beneficios de la fiducia recibe usted o los reciben los fideicomisarios? Porque ese tema no está aclarado. Si él los recibe y los recibe aquí, entonces sí, habría una base para imponerle una carga tributaria. Ahora, de pronto se puede afirmar prima facie. Del 2008 a 2021, si no hay una sola alerta del SRI, significaría que en el tema tributario los impuestos estarían legalmente cubiertos. Porque ahora recién tiene 3 o 4 meses en el poder y antes no era, pues una persona seguramente afecta de los gobiernos anteriores. Y nunca el SRI ha propuesto ninguna alerta o alarma. Por eso es importantísimo y fundamental saber si él sigue siendo o no propietario de los bienes que están en el fideicomiso, lo cual significaría que es dueño. No digo que el fideicomiso no sirva, por eso hablé de un fideicomiso con fines testamentarios. Hay personas que constituyen un fideicomiso para que se eduquen los hijos, se eduquen los nietos, etc. Claro, la herencia tendrá que producirse el día que no esté en vida y ahí pues, tendrán que pagar los impuestos a la herencia. Debe existir una declaración patrimonial al SRI en el que conste que, como él ha dicho, se deshizo, porque a ver, ¿cuándo se deshizo de sus activos? ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. Me deshice. Ya se sabe que es bajo la figura del fideicomiso, pero ¿cuándo fue? Porque ahí sí tendría que cotejarse. Antes de que se deshaga, en la declaración juramentada al SRI deben constar determinados hechos, activos, bienes que los ha declarado al SRI, ¿verdad? En la declaración posterior se deshizo, tendrá que decirle al SRI, debe haber dicho, señor,
me hice de estos activos y de estos otros activos. Porque si se habla de una venta de acciones, el tema va en otra línea. Si usted las vende, tiene que cobrar, pues. ¿Cómo le pagaron? Porque si no, habría mentira en el acto de la cesión de acciones. Si son una donación, es donación y paga por donación. Pero si se dice que transfirió por acto de venta, eso genera, por supuesto, no solo un impuesto a la transacción, sino que se trata de una venta que tiene que ser declarada e ingresado el patrimonio de esa venta a algún lugar. De lo contrario, sería una escritura de cesión fraudulenta y dolosa. Miren, la falsedad en el ámbito penal puede ser formal o material, porque fulano realmente no compareció. Pero también puede haber una falsedad ideológica o en el contenido declarativo. ¿Cuándo? Cuando dice le vendo, pero en realidad le está donando. Es un tema que tendrían que investigarse, pero por supuesto que sí. Yo creo que la clave está por conocer y solicitar, para tener mejor información, el fideicomiso. Y en segundo lugar, solicitar al SRI las declaraciones que se han hecho. Ahí hay 13 años de declaraciones juramentadas para ver si ha habido una variación. Debemos presumir que no ha habido ninguna alerta del SRI, porque no tuvo ningún hallazgo, no tuvo ninguna sospecha de que había la posibilidad de una defraudación tributaria. Yo, en homenaje al tiempo, quiero ser respetuoso. Sé que también se pidió la posibilidad de enviar alguna información con un documento. En guardia de la seguridad dice el envío de la información que realicen a la comisión. Entonces, le reitero mi agradecimiento. He tratado de ser muy objetivo. Quiero además ratificar, yo no tengo ningún compromiso ni político, ni ideológico, ni profesional con el ciudadano presidente. De manera que no hay ni afecto ni desafecto. He tratado de ser lo más objetivo posible en el análisis, con una finalidad, tratar de coadyuvar para que se busque la verdad. La verdad histórica es lo que en realidad pasó. Allá hay que apuntar. Y cuando esa verdad histórica realmente se tenga a partir de fideicomisos, se podrá continuar o se podrá pedir cualquier investigación. Pregunto, ¿en mérito de qué sería una denuncia a la fiscalía? Yo creo que nadie quiera decir, oiga, me parece o no me convence. Así como yo creo que está mintiendo, ¿ya? Vamos a pedir que se investigue la supuesta mentira, porque se va a chocar con un valladar, que son los 13 años de declaraciones juramentadas al SRI sin una sola señal de alerta. Muchísimas gracias. Damos gracias al doctor Alfonso Salgado Pasquel, quien nos ha abordado el tema de derecho constitucional penal en el marco de la investigación de los papeles de Pandora. Vamos a proceder a las preguntas de los y las asambleístas. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Paola Cabezas. Gracias, presidente. Gracias al doctor Zambrano Pasquel. Algunas interrogantes que tengo para usted. En todo caso, ¿puede usted explicar desde la teoría penal qué es la defraudación tributaria, qué es el perjurio y cómo se configura si el sujeto activo en su declaración patrimonial de impuestos oculta información? ¿Cómo se puede probar el testaferrismo? ¿Continúa haciendo las preguntas o que él responda? Porque tengo algunas preguntas más. Usted dígame, presidente, ¿hago todas las preguntas o espero? A ver, hágame las preguntas en orden. Gracias por recordar mi nombre y mis apellidos completos. A ver, vamos en orden. La primera inquietud, ¿cuál es? Yo le contesto rápido.